conocidos me preguntan qué es esto del coaching ontológico, de qué se trata. Yo les comento que coaching es un espacio de aprendizaje. Ahora, la palabra coaching, que sería entrenamiento, viene del inglés to coach, que sería como un entrenador. Así que el coaching ontológico, que la palabra ontológico viene de ontología, y ontología significa ontos sería ser y logía estudio, sería un estudio del ser, por lo que el coach ontológico sería como un entrenador del ser. El coaching ontológico es un entrenamiento del ser. Así que en un espacio de aprendizaje la persona aprende cómo desarrollar todo su potencial para lograr un resultado que no está logrando por sí misma. Así que si nos tenemos que preguntar qué es un ser es un observador que está compuesto por el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Ahora fíjense qué interesante, si hablamos de la parte emotiva, que emoción viene de emovere, que es lo que nos moviliza, que es la emoción desde la cual actuamos. Si le preguntamos a una persona cómo se siente, generalmente las personas nos responden desde su estado de ánimo y nunca desde la emoción. Es raro que una persona al preguntarle cómo te sentís nos diga feliz, sino que nos responden bien o más o menos o acá tirando, y generalmente cuando nos dicen esas cosas no están diciendo con la palabra la emoción desde la cual están. Si la persona conociera la emoción desde la cual está parada y desde la cual está interactuando, podría gestionarla, administrarla, modificarla. Imagínense si una persona en su emocionalidad en este momento está frustrada o tiene un enojo. Detrás de ese enojo, ¿qué hay? ¿Le abre posibilidades o le cierra posibilidades ese enojo? Generalmente las personas no conocen o no saben o no se están dando cuenta en ese momento y necesitan a alguien que les acompañe en este proceso, que es, vuelvo a repetir, de acompañamiento en un proceso reflexivo, creativo, y la persona termina dándose cuenta y gestionando o administrando esa emoción. Pero generalmente las personas no responden desde sus estados anímicos. Pero hay mucho más detrás. Es como un iceberg, es la punta del iceberg, pero debajo, esa gran masa, hay un montón de cosas por redescubrir. Entonces decimos también que somos seres lingüísticos, aparte también de ser emocionales, y como seres humanos tenemos la capacidad de ser racionales, porque somos seres pensantes, y como somos seres pensantes somos seres lingüísticos, porque si no fuéramos seres pensantes no podríamos modificar las reacciones que tenemos. Nosotros somos seres lingüísticos porque, a diferencia de otras especies como los animales que usan el instinto, que reaccionan, nosotros tenemos la capacidad de poder decidir, elegir cómo vamos a accionar en determinadas situaciones. Ahora, como somos seres racionales y pensantes, podemos modificar las reacciones que tenemos, entonces podemos rediseñarnos y desafiar esas creencias y emociones que nos están limitando. No somos las personas seres lingüísticos porque nos comunicamos con las palabras o con el cuerpo. Somos seres lingüísticos porque tenemos la capacidad de ser racionales, es decir, que podemos frenar el estímulo y elegir desde qué acción vamos a interactuar. Los seres humanos tenemos conocimiento, tenemos albedrío, y es por esa razón que la reacción es más instintiva. Nosotros podemos pensarnos, podemos corregirnos modificando la reacción y elegir la acción Ahora, esto es importante porque la reacción es involuntaria, pero la acción la elijo yo, y desde este lugar podemos entrenarnos, y es acá donde el coaching ontológico entra en juego. Nos ayuda a vernos como personas que podemos diseñar y elegir cómo vamos a interactuar con el otro o con los otros.
Y también el coaching trabaja desde la corporalidad, desde el cuerpo. La emoción hace que tengamos un tipo de lenguaje que impacta en el cuerpo. De esa manera, uno puede cambiar su observador. Ahora, lo importante es que tiene que haber una coherencia entre el lenguaje, el cuerpo y la emoción, porque si hay felicidad, se va a reflejar. A veces las personas fingen, pero van a notarlo cuando les miren, cuando les digan bien y su cuerpo dice otra cosa. Entonces no hay una coherencia. El coaching nos ayuda a poder distinguir esta coherencia y que nosotros podamos elegir cómo queremos que sea nuestra vida, nuestra personalidad o nuestras relaciones. Ahora, el coaching ontológico asiste a las personas a cortar la brecha entre la realidad de la persona y su realidad ideal. Y entonces nos asiste en el proceso de cambio, como que nuestra realidad actual, siendo como el punto A nuestra realidad ideal, que es el punto B. Entre medio hay como un precipicio, una brecha. Ahora, el coaching trabaja en el futuro. Si el coach va al pasado, solamente es para rescatar algún aprendizaje. ¿Qué trabajamos entonces desde el dominio del ser? Trabajamos el cambio de observador de la persona. Esto lo podemos ver viendo la metáfora de los engranajes en las maquinarias. Cuando trabajo en un aspecto del ser, modifico todos los demás. Como vimos que el ser está compuesto por el cuerpo, el lenguaje y la emoción, si modifico uno de estos engranajes, va a modificar a los otros. Por ejemplo, si estoy enojado o frustrado y salgo a caminar, o sea que acciono y produzco un cambio en la corporalidad al caminar, voy a respirar, me voy a distraer, voy a cambiar el observador, me voy a serenar. Entonces, como me voy a serenar, voy a producir un cambio en el otro engranaje, en la parte lingüística, voy a modificar el lenguaje y eso va a modificar mi emoción. La ICF, que es el ente regulador que estandariza por medio de las competencias que hacen a un coach profesional acreditado para poder ayudar a las personas en este proceso de aprendizaje, hace que del coaching, del entrenamiento, un proceso creativo que invita a la reflexión, que inspira a accionar y a desarrollar todo el potencial que esta persona lleva adentro. Ahora, cuando una persona reconoce que su actualidad, su realidad no le gusta, puede efectuar un cambio preguntándose, ¿entonces qué quiero? Y aquí es donde surge una declaración. Esa es la brecha. La brecha es algo que alguien quiere lograr. Si pregunto a alguien qué quiere lograr dentro de un año, esa va a ser su brecha. Es desde donde estoy parado ahora hacia dónde quiero ir. Eso sería una declaración. Si una persona dice, yo no quiero estar enfermo, entonces ¿qué quiero? Quiero estar sano, quiero estar feliz, completo. Esa sería su declaración. Su declaración sería en el acá y el ahora, decir lo que quiere y diseñar acciones a futuro. En esto, el coaching ontológico, un coach ayuda a la persona a que cambie su observador y que pueda modificar su realidad diseñando acciones y poniendo en práctica ciertas habilidades, ciertas técnicas que solamente surgen de la misma persona. El coach es un copiloto, acompaña. Por ahí ha pasado que hay personas que dicen, yo soy así, no voy a cambiar, así me formaron. Podemos desafiar esos soy, que los limitan, y preguntándole a la persona, ¿sos o estás siendo así? ¿Sos así o estás eligiendo ser así? Y ahí ponemos el foco en que si queremos cambiar, tenemos que cambiar nuestras conversaciones, lo que nos decimos a nosotros mismos sobre las cosas. Esto es muy importante porque uno de los postulados del coaching ontológico es que el lenguaje no es inocente. Cuando digo algo, ese algo trae.
y podemos dejar de ser como somos y podemos ser de forma diferente, podemos rediseñarnos. En el libro Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría, él cita unos postulados que son los postulados lingüísticos. Son 3. Uno dice que interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. 2, que interpretamos el lenguaje como generativo. Y 3, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. El lenguaje genera realidades. Entonces, ¿cómo es la calidad de nuestros pensamientos? Podemos preguntarnos, ¿es buena la calidad de nuestros pensamientos? ¿Muy buena? ¿Mala? ¿Muy mala? ¿Cómo es? El lenguaje genera algo emocionalmente en el cuerpo. Cuando nos preguntamos quiénes somos o quién soy, esta pregunta es siempre respondida, pero eso que no respondemos, ¿es verdad? Porque cada uno habla de sí mismo y se define desde el lenguaje. Nos autodefinimos e interpretamos por medio del lenguaje. Entonces, ¿quién me digo que soy? ¿Y eso que me digo que soy me sirve para lograr lo que quiero ser? Pues las preguntas del quién soy se responden desde el quién estoy siendo en este momento, porque podemos rediseñarnos. Es en el estoy siendo donde está mi emoción. Ahora, para efectuar un cambio en nosotros tenemos que darle autoridad al lenguaje. Uno cambia el lenguaje, pero podemos no darle autoridad. Por ejemplo, si digo yo soy tímido y afirmo que a partir de ahora voy a ser extrovertido, eso no va a cambiar mi sentir. Porque las personas no cambian por decir cosas positivas. Cambia si le damos autoridad a esa afirmación. ¿Y qué es darle autoridad a esa afirmación, a ese pensamiento? Es darle la autoridad para que impacte en mi ser. Y acá hay que darle un valor al pensamiento. ¿Y de qué manera? Desaprendiendo lo que no quiero ser y valorando lo que sí quiero ser. Esto genera incomodidad y la incomodidad es un buen camino, nos lleva al cambio. Muchas personas están preocupadas porque van a salir de la zona de confort. Pero la zona de confort no se pierde cuando me muevo hacia el cambio, sino que se expande, porque la zona de confort es una parte necesaria de nuestro estar siendo. Por eso cuando hablamos, interpretamos, y toda interpretación es relativa. Todo es desde donde lo observamos según el estándar que tenemos de ese valor. Vamos a hablar un poquito acerca de la zona de confort, porque dentro del universo de gente nosotros somos un punto de vista entre millares y millares de almas, de seres, y dentro de ese puntito que estamos siendo nosotros hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos, y esto es desde el lado consciente, porque lo que sé y lo que sé que no sé comprende nuestra zona de confort y somos conscientes de esa zona. Nos damos cuenta que en esa zona de confort yace nuestra cómoda seguridad o nuestra seguridad incómoda. Y dentro de ese punto que somos nosotros, un punto de vista entre tantos millares de puntos de vista, hay una puerta llena de posibilidades, que es lo que no sabemos, y la llamamos posibilidad. Es mucho más amplia de lo que podemos llegar o no llegar a saber. Lo que debemos considerar es que más nos quedemos en la zona de confort, menos posibilidades tendremos. Y un hecho innegable es que las posibilidades siempre se nos presentan. ¿Y dónde están las posibilidades, las oportunidades? Están en la zona en que no sabemos que no sabemos. Por eso decimos que es incómodo, el cambio es desarrollo y se experimenta una tensión emocional y también una tensión creativa. La tensión emocional, que está en nuestra zona de confort, versus una tensión creativa, que es cuando nos movemos hacia la visión, hacia lo que queremos ser. Es una visión personal. Cuando nos movemos y accionamos y salimos de la zona de confort, no la perdemos, sino que expandimos y podemos recurrir a esta zona en busca de recursos que allí han quedado. Aquí hablamos de dos tensiones, de la tensión del hábito y de la tensión creativa. Y la tensión creativa debe ser mayor a la tensión del hábito.
Pues salir de la zona de confort nos incomoda, pero no salir de la zona de confort también nos incomoda, ya que la comodidad de no salir es una incomodidad conocida y la de salir es una incomodidad desconocida. Y cuando salgo de la zona de confort, me muevo hacia una zona desconocida donde prevalece la emoción miedo. Salir de la zona de confort genera miedo. Esto nos lleva a pensar qué tipo de elecciones estamos haciendo a la hora de relacionarnos con otras personas. Si simplemente nos relacionamos siempre con las mismas personas, y esto nos abre posibilidades a poder relacionarnos con otras personas, y si no nos estamos relacionando con otras personas, ¿qué estamos evitando? ¿Para qué no nos estamos relacionando con otras personas? Sabiendo que fuera de la zona de confort está la posibilidad, las oportunidades de concretar aquellas cosas que queremos lograr. Cuando nos movemos, cuando accionamos, cuando salimos de la cómoda seguridad hacia la incómoda situación a la que yace delante nuestro, salimos de una zona de confort, entramos en una zona de pánico donde predomina el miedo. El miedo es una emoción primitiva, una de las más básicas, que nos alerta, y ahí, como tenemos albedrío, podemos recurrir a todos los recursos que están dentro de la zona de confort, que al movernos se va expandiendo, atravesar la zona de pánico, enfocándonos en lo que sí queremos y llegando a la zona de las posibilidades, de la oportunidad, de la concreción de cosas. Es así como a través del coaching ontológico podemos desarrollar habilidades, atributos, conocernos más a nosotros mismos y utilizar el lenguaje para generar realidades, la realidad que deseamos. Hasta acá este podcast número 1 acerca de coaching ontológico y herramientas de coaching para lograr nuestro máximo potencial. Quienes habla, su servidor Mariano Andrés Jiménez, asesor de marketing y liderazgo y coach ontológico profesional. Nos vemos en otro podcast.